Muy buenas, jóvenes. Vamos a continuar entonces con nuestro caso de las fracciones parciales en el repaso de integrales. Para hablar un poco sobre todos los posibles casos, cuesta un poco generalizar porque son demasiados, pero vamos a partir de la siguiente estructura. Nosotros vamos a identificar que hay que aplicar uno de los casos porque vamos a tener un polinomio de una orden m de x y un polinomio, llamémoslo q, de orden n de x. Entonces, el primero de los casos es fácil de identificar porque m es más grande o incluso es igual a n. Alguien dice, ¿cómo así? Vea, si usted tiene x al cuadrado menos 3x más 1 dividido entre x al cuadrado, pues ese es el posible caso, porque mire que el grado del exponente de este es de grado 2 grado 2. Y el grado de este también es grado 2, que significa que sus dos potencias, pues las más grandes, son iguales. Entonces eso es un posible caso. ¿Cuál es el otro posible caso? El otro posible caso es que, por ejemplo, yo tenga x a la 10 menos 5x más 6 sobre x a la 9 menos 3. Entonces mire que este, por ejemplo, es de orden 9, este es de orden 10. Por lo tanto, pues el grado de lo que está aquí arriba del numerador es más grande que el que está en el denominador. Cuando pasa esos posibles casos, ¿qué tenemos que decir? Bueno, cuando tenemos esos posibles casos, que es el primer caso, donde el grado es más grande en el numerador que en el denominador, debemos decir lo siguiente. La división entre p de x, p de m de x, sobre q de n de x, lo vamos a escribir en términos generales como un p de x dividido entre un q de x. Lo voy a escribir así. ¿Qué significa? Yo voy a encontrar una solución, llamémosla una m de x, y voy a encontrar aquí un residuo r de x. Entonces, cuando yo tenga esta posible división, voy a tener algo que voy a llamar la solución. Definitivamente eso me va a dar una solución y me va a quedar un residuo, pero el residuo puede ser una función en términos de x también. Ahora, entonces, ¿cómo podemos escribir un p de x sobre un q de x en términos de fracciones más sencillas? Pues eso es la solución necesariamente más el residuo r de x dividido entre q de x. Estos dos son iguales. Entonces, esta pequeña formulita es la que nos va a servir para hacer ese pequeño análisis. Montemos un par de ejemplos, hagamos el proceso sencillo y veamos cómo podríamos hacer eso. Entonces, pensemos en lo siguiente. ¿Qué pasa si tengo x al cuadrado menos 2x más 10 dividido, ¿cierto? Entre x menos 6. Entonces, miren, ¿qué tenemos ahí? Que el grado del numerador es más grande que el grado del denominador. Entonces montamos la división. X al cuadrado menos 2 veces x más 10 unidades. Lo vamos a dividir entre ¿quién? Entre x menos 6. Y pensamos lo siguiente. ¿Por cuánto debo multiplicar esta x para que me dé x al cuadrado? Entonces decimos por x, como está aquí. Entonces x por x al cuadrado pasa con signo opuesto. Entonces pasa como menos x al cuadrado. X, que tengo acá, por el menos 6 me da menos 6x. Pero pasa acá con signo opuesto, o sea, 6x. Finalmente, entonces sumamos estos dos términos. Estos deben sufrir clausura. Y esto me da aquí 4x, bajamos el 10. Todavía se puede hacer la división, puesto que el grado de este sigue siendo este mismo grado de acá. Son del mismo grado, todavía se puede hacer. Cuando sea de menor grado ya tengo que parar, pero en este caso son del mismo grado. ¿Qué significa? ¿Por cuánto debo multiplicar la x para que me dé 4x? Te digo por 4. Entonces simplemente monto 4x por 4x, 4x positivo, pasa como menos 4x. Y 4 por menos 6 da menos 24, pasa como más 24. ¿Qué me va a dar esto? Clausura. Y la suma entre estos dos términos me va a dar 34 unidades. A esto lo vamos a llamar residuo y a eso le vamos a llamar la solución. ¿Qué me dice entonces? Vea que x al cuadrado menos 2x más 10 unidades sobre x menos 6 es igual a ¿quién? Al m de x, o sea, la solución. O sea, x más 4. Esta es la solución. Es esta acá, este es mi m de x. Y este pues sería el r de x. Entonces, más r de x, que es 34, sobre q de x, que es x menos 6.
Y sin perder de vista qué significa una fracción parcial, era tener una fracción sí, de polinomios un poco más compleja que lo que me genera. Mire que esta fracción que tiene x al cuadrado y todo eso, me genera un polinomio muy sencillo y me genera una división acá pues también, pero muy sencilla de trabajar. De hecho, si tuviéramos que hacer una integral de ese término, esta integral del lado derecho es mucho más cómoda que la integral del lado izquierdo. Hagamos un segundo ejemplo ya para terminar con este primer caso. Montemos el caso donde tengamos x a la 3 menos 8 unidades dividido entre x al cuadrado, pongámoslo así, menos 1, pongámoslo así, a ver cómo nos va. Entonces montamos x al cubo, ¿cierto? Menos 8, pero ¿qué sigue el x al cubo? Sigue un x al cuadrado que no lo tiene, sigue una x lineal que no la tiene y sigue el término independiente pues que sería menos 8. Entonces, en mi caso a mí me gusta dejar los espacios. Aquí montaría menos 8. Y eso está dividido entre ¿quién? Entre un x al cuadrado, ¿cierto? Y un espacio que no tiene porque no tiene término lineal y todos son menos 1. Entonces ahí lo que vamos a observar es que tenemos algo que se llaman huecos. El hueco de x al cuadrado, el hueco de la x y aquí el hueco de la x. Asumiendo que en su curso Matemática 1 ustedes vieron todo esto, pues no entro en muchos detalles. Empecemos. ¿Por cuánto multiplicar x cuadrado para que me dé x al cubo? Por x. X al cuadrado por x me da x al cubo. Me da positivo, a este lado lo tengo que pasar negativo. Es menos x al cubo. X por ese hueco pues no da nada. Y x por menos 1 da menos x, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está el espacio de la menos x? El espacio de la menos x está aquí. Entonces me da menos x, paso una línea, esto se clausura, aquí me va a dar menos x, bajamos el menos 8, y yo sé que hasta ahí tengo que hacer la división. ¿Por qué? Porque este polinomio que quedó como resultado de la operación es más pequeño que este polinomio de acá. Entonces este es de orden 1, este es de orden 2, ya no se puede simplificar más. Así que en ese momentico paramos y montamos entonces par polinomios que se suponen tienen que ser más fáciles. X al cubo menos 8 sobre x cuadrado menos 1, ¿a qué va a ser igual? A la solución, o sea, x, y le tenemos que sumar ¿quién? El residuo, o sea, menos x menos 8, sobre el q de x, que es esto que está acá, x al cuadrado menos 1. Y ahí tenemos entonces estos posibles casos. Reorganizando mejor los términos sería x, sacando factor común negativo, pues me quedaría x más 8 aquí, sobre x cuadrado menos 1, teniendo en cuenta que este menos es para toda la fracción. Sin más, espero hayan entendido el propósito de que este tipo de propuestas algebraicas lo que producen son polinomios más sencillos y estos polinomios en definitiva pues son más atractivos al momento de querer resolver una integral y eso. Nos vemos en un próximo video y un fuerte abrazo.